Muy bien, hemos llegado a otro domingo y otra oportunidad de abrir la palabra de Dios. En esta mañana, como les dije, vamos a comenzar el estudio de la epístola de Pablo a los Efesios, que nos tomará un buen tiempo y estaremos en esta epístola por varios domingos. La última vez que estudiamos juntos esta carta de Pablo fue hace entre 15 a 20 años. O sea que hace un largo tiempo. Y la congregación de esos días y la congregación de hoy, no solamente en términos de números, sino composición, es muy distinta. Entonces, hoy es una congregación en español nueva. Todos hemos cambiado, físicamente, definitivamente hemos cambiado. Y también esperemos que en el Señor hemos crecido. Las necesidades y la composición de nuestra congregación son nuevas, así que pensé que era muy importante que estudiáramos juntos la epístola de Pablo a los Efesios, que es, como veremos, un tratado teológico sobre la iglesia. La iglesia evangélica en general ha sufrido cambios también. La sociedad en que vivimos ha cambiado y hoy nos encontramos ante un desafío distinto a la iglesia que teníamos, digamos, hace 15 a 20 años. Es importante más que nunca entonces que consideremos de una manera fresca lo que el Nuevo Testamento nos enseña, particularmente a través del apóstol Pablo en esta epístola a los Efesios, sobre la iglesia, acerca de la iglesia, su naturaleza, su funcionamiento, ya que existe hoy una confusión muy tremenda en cuanto a lo que es la iglesia y cómo debe funcionar. Pensando y meditando estas semanas anteriores en el tema general de la iglesia, que cubrimos por varios domingos, llegué a la conclusión de que sería muy oportuno para la salud espiritual de nuestra congregación que estudiáramos juntos la instrucción de Pablo en Efesios a la iglesia en Éfeso y por aplicación a nosotros. Cuando miramos la iglesia contemporánea a la luz de la iglesia del Nuevo Testamento, podemos observar que la iglesia de hoy, la iglesia que hoy se llama evangélica, no se asemeja mucho a la iglesia primitiva y en muchos casos no tiene ningún paralelo con la iglesia del Nuevo Testamento. Es obvio para un estudiante de la Biblia que la iglesia contemporánea se ha desviado y ha abandonado la Escritura como el fundamento de su fe y de su práctica. Perdón. La iglesia hoy se ha reinventado en términos de lo que es y cómo debe funcionar, siguiendo no la Biblia, no lo que dice la Escritura, sino siguiendo valores sociales, valores culturales. Mucho de lo que es políticamente correcto en la sociedad, en la cultura en que vivimos, se ha transferido a la iglesia. Y hoy lo podemos ver. Se nos dice que la razón es que la iglesia tiene que evolucionar y cambiar en sus posturas. La pregunta se hace, o se me hizo a mí en una entrevista de una periodista evangélica, ¿no debe el predicador hoy adaptarse a los cambios culturales? Bueno, la idea detrás de esa pregunta es que no queremos ser anticuados en nuestra manera de pensar, ni ser estrictamente bíblicos en nuestro enfoque, porque eso sería para el hombre moderno que estamos tratando de alcanzar algo difícil de entender. Y por lo tanto nosotros como iglesia debemos estar dispuestos a cambiar y adaptarnos más al mundo en el que el hombre moderno, el hombre contemporáneo vive hoy. Bueno, la iglesia evangélica sin duda está preocupada con ser estratégica, ser sensible, ser relevante, ser con propósito. Son términos que se utilizan para expresar que lo siguiente, que la iglesia que era en el pasado ya no puede continuar siendo porque la iglesia tradicional no tiene nada que decir, según esta gente, al hombre moderno, al hombre de hoy. Con este tipo de mentalidad es claro entonces ver cómo la iglesia se ha ido transformando con los años. Y hoy acepta cosas que antes, hace digamos 15 a 20 años, a la luz de la Escritura eran inconcebibles.
No vamos a hacer un número exhaustivo de características, pero noten que hoy, por ejemplo, se acepta el pastorado femenino como algo natural, como algo normal. O sea, la mayoría de las iglesias aceptan eso como si fuera algo que el Nuevo Testamento instruye. ¿Qué tal de, sacando eso, la aceptación de pastores en el ministerio sin ninguna calificación o requisito bíblico para ser líder en la iglesia? Mientras que tenga uno carisma, mientras que uno tenga labia y sea simpático a la gente y atraiga a multitudes, eso es suficiente para ser pastor. Bueno, eso no es suficiente para ser pastor. La tolerancia de cosas que la Biblia declara como pecado hoy se ven como alternativas de vida. Por ejemplo, la práctica homosexual. Tolerancia de todo tipo de aberración doctrinal bajo la sombrilla de que debemos demostrar amor a todos. Entre paréntesis, quiero hacer hincapié en lo siguiente. La Biblia determina lo que es pecado. La cultura no determina eso. Los valores culturales cambian de generación a generación. Lo que Dios dice es pecado, punto final. Nosotros no determinamos eso. La idea y práctica de abandonar el culto tradicional donde la exposición sistemática y clara de la Escritura ocupa el lugar central en el servicio de una iglesia cuando ésta se reúne ha quedado a un costado. El culto tradicional ha desaparecido en muchas iglesias, si no la mayoría. En contraste, cultos llamados hoy en el contexto seeker friendly, como le dicen aquí en inglés, donde el entretenimiento ha reemplazado la exposición bíblica y la alabanza congregacional, es común. Hoy también tenemos a la iglesia del Facebook. Yo no uso el Facebook, ni tengo intención de usarlo. Mi esposa sí lo ve y me comenta cosas. Pero las cosas que se hacen en el Facebook realmente... La iglesia de la pantalla gigante existe hoy. La iglesia virtual, donde supuestamente hoy los cristianos no necesitan reunirse, sino simplemente estar expuestos a sus aparatos electrónicos, teléfono celular, computadora, tableta, lo que sea, para ver y comunicarse con otros a través de textos. Y a eso se le llama iglesia, la iglesia virtual. Pero pregunta es esta, ¿quién pastorea a estas personas? ¿Cómo es que estos se estimulan al amor y a las buenas obras? ¿Cómo ejercitan sus dones espirituales para la edificación del cuerpo de Cristo en este tipo de contexto? Pregunta, entonces, ese tipo de iglesia, o es comentario, mejor dicho, ese tipo de iglesia no se encuentra en el Nuevo Testamento. Y podríamos mencionar varias características más de la iglesia en el mundo contemporáneo, pero estas son suficientes para subrayar que la iglesia en general ha perdido el entendimiento de lo que el Nuevo Testamento enseña sobre la naturaleza y ministerio de la iglesia. Y obviamente se ha deslizado en un tobogán hacia abajo, obviamente, de confusión doctrinal. El problema principal que resume todas estas características mencionadas es que la iglesia está totalmente enfocada en el hombre. La iglesia de hoy es una iglesia antropocéntrica, metida en el hombre, donde se crean cultos y servicios para caerle bien a la gente, predicarles y crear programas y medios que provean lo que humanamente les trae felicidad, les trae prosperidad, les trae salud, en lugar de estar enfocados en lo que Dios dice es la iglesia y cómo esta iglesia debe funcionar. Por todo esto, en el contexto y época en que vivimos, que es tan importante estudiar y observar lo que el apóstol Pablo nos va a enseñar en esta epístola a los Efesios. Como les dije, Efesios es una epístola acerca de la iglesia. Es un tratado doctrinal teológico sobre la iglesia. Y lo que resalta Efesios es que la iglesia no es antropocéntrica, sino es teocéntrica. Dios es el centro de todo. La iglesia es la obra del Dios Trino, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. La iglesia, o sea, los redimidos, se encuentran en el propósito eterno de Dios desde antes de la fundación del mundo hasta una eternidad futura con Cristo en gloria.
el primer capítulo que leímos, parte de él en nuestro tiempo devocional, vimos que el Dios Padre escogió y predeterminó a un gran número de personas, hombres y mujeres, para que sean sus hijos e hijas mediante la obra de Jesucristo. Esto fue hecho antes de la fundación del mundo. Dios nos escogió antes de que el mundo existiera. La obra de su Hijo al redimir a estos escogidos por medio de la muerte en la cruz se observa también en este pasaje que leímos. Y en Cristo Jesús tenemos redención, nos dice el pasaje, el perdón de nuestros pecados. El capítulo también nos enseña que el Espíritu Santo trae a estos escogidos a Cristo, sellándolos con el Espíritu y garantizando que serán finalmente librados del pecado para alabanza de su gloria, dice el versículo 14. El capítulo 1 termina con la oración de Pablo a favor de la iglesia en Éfeso, para que ellos lleguen a entender las riquezas de la gloria de su herencia en Cristo Jesús. Por supuesto, eso es para ellos y por aplicación es para nosotros también. En el capítulo 2, Pablo continúa describiendo la obra de Dios ahora en cada uno de aquellos que Él llama a salvación y los mueve de una posición de muerte espiritual a vida espiritual. Y los une a otros que también han sido regenerados. El énfasis, otra vez, es la obra de Dios. Quien llama, regenera, mueve a fe y da una nueva vida caracterizada por buenas obras. Capítulo 2, versículo 10. Este es el énfasis hasta el final de la carta, donde Pablo enseña cómo es que la iglesia funciona, cómo el cristiano debe vivir y cómo el creyente lucha en esta guerra espiritual en la que todo y cada uno de nosotros nos encontramos. Eso es el capítulo 6. Esta epístola nos obliga a analizar y evaluar a la iglesia en términos de su naturaleza, como dije, su función según el diseño de Dios. Y creo que su mensaje es como nunca necesario y apropiado para nuestro día en el contexto contemporáneo en que vivimos. Entonces vamos a estar estudiando esta preciosa epístola. La carta se dirige ¿a quién? Versículo 1 dice a los santos. Obviamente no son estaremos hablando más de esto, no son los santos canonizados, son los santos, son los creyentes. A los fieles en Cristo Jesús, continúa diciendo. Una obvia referencia a cristianos, a los redimidos, a los que hemos sido santificados en Cristo Jesús. Son estos los que están en Éfeso, dice Pablo. Bueno, la frase en Éfeso no se incluye en algunos manuscritos originales y la razón es porque esta carta sin duda fue una carta circular enviada por el apóstol Pablo no solamente a Éfeso, sino a las iglesias de Asia Menor y siendo Éfeso una de ellas, posiblemente la principal. Estamos hablando de Esmirna, Pérgamo, la Odisea, etcétera. Son iglesias que notamos en los primeros capítulos de Apocalipsis también. Nosotros podríamos, por aplicación, incluir el estudio y encabezamiento de esta epístola a los santos fieles en Cristo Jesús que están en Grace Community Church en español en Sun Valley. ¿Por qué no? Esta epístola fue escrita a creyentes como nosotros. Esta carta fue dirigida a creyentes comunes y corrientes, como lo somos nosotros. Así que prestemos mucha atención a lo que el Espíritu Santo, quien inspiró a Pablo a escribir este libro, tiene que enseñarnos como congregación y también como individuos. Estoy muy contento de poder repasar juntos, estudiar juntos esta epístola, porque creo que es tan importante y tan clave para la salud espiritual de nuestra congregación. Efesios comienza de esta manera, otra vez los leo los versículos 1 al 3. Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios, a los santos que están en Éfeso, que son fieles en Cristo Jesús, gracia a vosotros y paz de Dios nuestro Padre y Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Pablo se dirige a creyentes como nosotros
y describe las riquezas espirituales que pertenecen a un cristiano y cómo él debe usar esas riquezas para la gloria de Dios. Ese es el tema de la epístola. Si perteneces a Cristo, si eres cristiano, tú eres una persona que posee riquezas espirituales que van mucho más allá de tu imaginación. Eres incomparablemente rico, somos incomparablemente ricos. Lo triste es que a menudo los cristianos vivimos como si fuéramos pordioseros espirituales, en lugar de disfrutar todas las riquezas que son nuestras en Cristo Jesús. ¿Y por qué? Yo creo que la razón principal es la ignorancia. Somos ignorantes, ya sea porque no conocemos o somos incrédulos de lo que conocemos y no prestamos atención. La ignorancia es un tremendo enemigo de nuestra salud espiritual. Ustedes recuerdan, por ejemplo, cómo Pablo se dirige a creyentes, sin ir muy lejos a los Corintios. 1 Corintios 6, versículo 19, Pablo comienza el versículo 19 con esta pregunta: ¿o no sabéis? Otra manera de decirlo: ¿o sois ignorantes de lo siguiente? Que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, etc. Dirigiéndose a los romanos, en el capítulo 6 de Romanos, después de haber dicho en el versículo 1, ¿qué pues diremos? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? De ningún modo. Dice Pablo: nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y después el versículo 3, con la misma pregunta, noten: ¿o no sabéis? ¿O es que sois ignorantes de que los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Noten que Pablo hace hincapié en la ignorancia de los creyentes como lo que les hace imposible disfrutar de las riquezas que son de ellos en Cristo Jesús. O sea, ¿o no sabéis? Y mi pregunta es para cada uno de nosotros: ¿o es que no sabemos las riquezas que tenemos en Cristo? Vamos a ver en el estudio de esta epístola que nuestras riquezas son impresionantes y que no tenemos que vivir como pobres, como esos homeless que se ven ahí en la calle pidiendo, por dioseros que están pidiendo cosas cuando en realidad poseen todo, espiritualmente hablando, todas las riquezas que Dios tiene en su plenitud y gracia para cada uno de nosotros. Entonces, Efesios, el libro de Efesios, fue escrito para cristianos que no entienden las riquezas que son suyas en Cristo Jesús. Fue escrito para el cristiano que se está muriendo de hambre, por decirlo así, y tiene un festín a su disposición. Fue escrito para un creyente que no conoce lo que tiene y por lo tanto no sabe aprovechar sus recursos espirituales. Algunos han llamado a Efesios, la epístola de Pablo a los Efesios, el banco espiritual del creyente. En este banco el creyente tiene fondos que son inagotables, es la idea. Podemos escribir cuantos cheques en nuestra cuenta querramos por la cantidad que deseamos y nunca nuestros recursos van a disminuir, porque son recursos espirituales en Cristo Jesús. Como podemos entender y pensar, esta verdad es vital para un cristiano. Conocer lo que es suyo en Cristo Jesús es indispensable para ser saludables en nuestra vida espiritual. Yo no estoy acusándole a ustedes que son ignorantes de sus riquezas. Estoy diciendo que cada uno de nosotros podemos ser ignorantes de todo lo que poseemos en Cristo Jesús y vivir como si no lo tuviéramos. Y Dios desea que vivamos según las riquezas de su gracia en Cristo Jesús. Por ejemplo, observen cómo Pablo una y otra vez menciona las ideas de riqueza y plenitud. En el versículo 3 ya lo leímos: fuimos bendecidos con toda bendición espiritual en las regiones celestiales en Cristo Jesús. No algunas, no muchas, con todas. En el versículo 7 leemos: tenemos redención en Él mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, otra vez, según las riquezas de su gracia. ¿Cuán rica es su gracia? No se puede medir. A mí, versículo 8, a mí que soy el menos, que el más pequeño de todos los santos, se me concedió esta gracia, anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo. Noten eso, riquezas inescrutables. Inescrutables. No podemos ni siquiera concebirlas, pero son nuestras.
Es porque estamos en Cristo, que toda la plenitud de todas las riquezas de la herencia de la gloria de su gracia son nuestras en Cristo. No somos independientemente ricos. Somos ricos porque estamos en Cristo Jesús y somos uno con Él. Cristo murió, pagó por nuestros pecados, fue enterrado, resucitó, está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Y donde Cristo está hoy, ahí estamos nosotros. Habéis muerto, dice Pablo, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Romanos 6:11 dice, consideraos vosotros muertos al pecado, pero vivos para con Dios en Cristo Jesús. Todo es nuestro. Espiritualmente hablando, tenemos todas estas bendiciones en Cristo Jesús. Quizá el resumen de todo de lo que tenemos se encuentra en el capítulo 3 de Efesios, versículo 19, donde dice Pablo, de conocer el amor de Cristo, que sobrepasa todo el conocimiento, para que seáis llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Es una increíble realidad. El creyente está lleno de toda la plenitud de Dios. Plenitud, riquezas, recursos, herencia, todo eso es nuestro y lo encontramos aquí en el libro de Efesios. Hay suficientes recursos en Cristo Jesús, piensen esto, para cubrir todas nuestras necesidades, para cubrir todas nuestras deudas pasadas, actuales y futuras. Tenemos en Cristo todo lo que Él tiene, poseemos lo que Él posee, todas sus riquezas están a nuestra disposición. Somos herederos con Él. Nos dice Pablo en 1 Corintios 6:17, somos un espíritu con Él. Estamos en Él. Y quiero que notemos algo también, que ninguno de estos recursos que hoy tenemos en Cristo Jesús fue algo que nosotros hayamos ganado. No tenemos mérito suficiente para ganarnos nada. Todas las riquezas están basadas en la gracia, la voluntad y diseño soberano de Dios para sus escogidos y no tienen nada que ver con nosotros. Dios no nos escogió ni nos ha bendecido con tantas riquezas porque somos algo especial en nosotros mismos. Fue por pura gracia, según su diseño eterno, antes de la fundación del mundo, que nos concedió esto en Cristo Jesús. Noten el capítulo 1 otra vez, estas expresiones de plenitud, de riqueza, de increíble recurso ahí espiritual. Nos predestinó, dice el versículo 5, nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad. Versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Versículo 7, tenemos en Él redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia. Noten que Pablo siempre se remonta a Dios y lo que Él ha hecho a favor nuestro. Versículo 11, hemos obtenido herencia habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Versículo 12, a fin de que nosotros que fuimos los primeros en esperar en Cristo seamos para alabanza de su gloria. Otra vez el versículo 14, el Espíritu Santo nos selló como garantía de nuestra herencia con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. El versículo 18, Pablo está orando por los creyentes y les dice, mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Versículo 19, cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder, etc. Una y otra vez. El Señor nos salvó por pura misericordia, capítulo 2, versículo 4, por causa del gran amor con que nos amó, versículo 10. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Noten eso.
¿Ven ustedes alguna bendición o alguna porción de nuestras riquezas que pueda ser atribuida a nosotros? No, absolutamente nada. Todo lo que podíamos dar al Señor es nuestro pecado. Otra realidad que debemos enfatizar, porque Pablo lo hace en Efesios, es que todas las bendiciones también son nuestras como resultado de pertenecer a la iglesia. Como resultado de pertenecer a la iglesia. No ganamos estas bendiciones, Dios lo hizo en su soberana voluntad y beneplácito, y todo nos fue dado por pertenecer a la iglesia de Cristo, su cuerpo. Cuando Pablo utiliza el Nuevo Testamento, utiliza la palabra iglesia, no se refiere a la iglesia metodista o presbiteriana o pentecostal o la iglesia uno ingresa aquí, no se refiere ni a una localidad ni a una denominación, se refiere a la iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo, su iglesia. A eso se refiere. Y Efesios discute o nos enseña la iglesia, nos habla de la iglesia. En el capítulo 3 tenemos, y lo vamos a ver esto en detalle más tarde, pero en el capítulo 3 de Efesios, Pablo habla de la iglesia como un misterio. Noten ahí en el versículo 4. En vista de lo cual, leyendo, podréis comprender mi discernimiento del misterio de Cristo, que en otras generaciones no se dio a conocer, dice el versículo 5, a los hijos de los hombres, como ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles, y profetas por el Espíritu. A saber que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, participando igualmente de la promesa de Cristo Jesús mediante el Evangelio. Efesios describe el misterio de la iglesia. ¿Qué es el misterio de la iglesia? ¿A qué se refiere específicamente Pablo? A esto, que los gentiles y judíos son miembros de un solo cuerpo y pertenecen a una iglesia. Eso era algo escondido a los santos del Antiguo Testamento. Por eso es un misterio. Un misterio en el Nuevo Testamento es algo que aún no ha sido revelado. No es algo misterioso, sino que es algo que no ha sido aún revelado. A eso se refiere Pablo. Un misterio en la Biblia es algo que Dios no ha revelado. Eso es todo. Y hay 3 categorías de revelación divina en la Escritura. Sabemos que hay cosas que son secretas para Dios, que Dios nunca las revela a nadie. Deuteronomio 29, 29. Las cosas secretas, dice, pertenecen al Señor nuestro Dios, mas las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre, a fin de que guardemos todas las palabras de la ley. O sea que hay cosas que Dios se guarda y que nunca las comparte, nunca las revela. ¿Por qué? Porque su mente es infinita. No podríamos entenderlo. No podríamos hacerlo. Dios es infinito y fíjense cada uno de nosotros, somos así, somos absolutamente finitos. Como decía uno de los puritanos, somos como un pajarito enfrente a un hombre. O sea, ¿qué gran distancia existe entre un pajarito y un hombre? El pajarito no entiende al hombre porque no tiene la habilidad intelectual ni la capacidad de entender a un hombre. Por supuesto, es un pajarito. Delante de Dios nosotros somos como eso, aún peor. Totalmente finitos ante una mente absolutamente infinita. Y hay cosas que Dios no puede compartir porque no las entenderíamos. Hay cosas que Dios revela a personas, no hay duda de eso. ¿Quiénes son estas personas? Específicamente los creyentes a través en el Antiguo Testamento, así como en el Nuevo Testamento. Hay cosas, por ejemplo, que los hombres pueden conocer acerca de Dios. Nos dice Romanos 1 que lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, de los hombres. Pues Dios se lo hizo evidente. Noten eso, ¿no? Aquí nos dice claramente la Escritura que todo ser humano conoce de Dios. Que lo crea, que lo acepte o no, conoce de Dios, porque Dios se lo hizo evidente. Dice el versículo 20, porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y su divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. Ningún ser humano puede decir, bueno, yo no conozco a Dios, así que cuando llegue al otro lado, yo viviré lo mejor que pueda, pero yo no lo conozco. Ningún ser humano tiene excusa delante de Dios. No hay excusa posible. Ahora, lo que entiende de Dios hasta el momento por la creación no es suficiente para salvación, pero entiende lo suficiente para ser
responsable delante de Dios de tal manera que Dios lo hace responsable. Dice ahí claramente, no hay ninguno que pueda ser excusado. Hay verdades en el Antiguo Testamento que no son reveladas sino hasta el Nuevo Testamento. Y una de estas cosas es que la iglesia, como leímos, existiría como un cuerpo que incorpora judíos y gentiles en un organismo viviente. Eso es algo que los santos del Antiguo Testamento no conocían, no sabían, no podían concebir. Es un misterio, fue un misterio para esos santos del Antiguo Testamento, pero ahora este misterio, por medio del Espíritu Santo, por medio del apóstol Pablo, es revelado a nosotros, los santos, los creyentes del Nuevo Testamento. Gracias a Dios por eso. Cristo Jesús mismo habló de misterios que la gente no podía entender. Ustedes recuerdan, por ejemplo, en Mateo 13:11, el Señor Jesús dice: porque a vosotros os es concedido conocer los misterios del reino de Dios, pero a ellos no se les ha concedido. Cristo está hablando de hay verdades que Dios revela a sus hijos, a sus santos, a los creyentes, que no revela a todo el mundo. Y el mundo no puede entender cosas de Dios hasta que Él se las revele. Por ejemplo, dice Pablo claramente en 1 Corintios 2:14, el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu, porque para él son ¿qué? Necedad. Y no las puede entender porque se disciernen espiritualmente. Es obvio. Hay cosas que son obvias para nosotros como creyentes porque el Espíritu Santo abrió nuestro entendimiento para aceptar y recibir y creer la verdad que el resto de la gente no entiende. ¿Por qué? Porque viven en su estado natural y las cosas del Espíritu se disciernen espiritualmente. Y hasta que el Espíritu Santo abra el entendimiento de una persona, esa persona no va a poder creer. Yo recuerdo a una persona llegada a mí, que hace unos años estaba hablando con él, me acuerdo, alguien a quien aprecio mucho, decía, yo no entiendo cómo es que después de hablarles del Evangelio, la gente no recibe el Evangelio. ¿Por qué no recibe la gente el Evangelio? Porque las cosas del Espíritu se disciernen espiritualmente y hasta que el Espíritu Santo venga y abra ese entendimiento, la gente va a seguir muerta en delitos y pecados. Sin Cristo Jesús, sin el poder del Espíritu Santo iluminando nuestra mente y corazón, somos cadáveres espirituales caminando hasta que el Señor abre ese entendimiento. El caso de Lidia, en el capítulo 16 de Hechos, el Señor abrió su entendimiento para recibir lo que el apóstol Pablo enseñaba. Obviamente los judíos del Antiguo Testamento oían las cosas del reino, sabían cosas acerca del reino futuro, de que el Mesías vendría, pero el Mesías vino, no se cumplió según ellos las promesas. El Cristo vendrá, sin duda, nos dice Apocalipsis y nos dice Apocalipsis capítulo 1, que Él vendrá, establecerá su reino por 1000 años, Él reinará sobre su tierra. Vino Cristo por primera vez y se presentó como rey y fue rechazado por la mayoría de la gente hasta que venga la segunda vez para establecer ya aquí el reino terrenal. Él establece en su iglesia, entre tanto, establece su iglesia compuesta de judíos y gentiles en un reino espiritual donde Él reina en los corazones de cada creyente. Hay aspectos del reino que todavía no se entienden. Para los judíos no lo entendían y nosotros algún día veremos finalmente lo que es el reino literal que Él va a establecer sobre esta tierra. Pero entre tanto Él estableció su iglesia. Y noten que está compuesta, fue un misterio para los santos del Antiguo Testamento y está compuesta de judíos y gentiles, donde Él reina en los corazones de cada creyente. Era un misterio para los santos del Antiguo Testamento, pero no para nosotros hoy. Hoy sabemos eso porque fue revelado en la Escritura. Y Efesios nos habla de la iglesia usando en particular la metáfora del cuerpo. Una metáfora es un instrumento en el lenguaje que nos ayuda a entender un concepto más claramente. La metáfora del cuerpo nos ayuda a entender a la iglesia no como una organización, sino como un organismo compuesto de partes vivas, relacionadas, dependientes unas de otras. Es la única metáfora que se usa en el Nuevo Testamento en referencia a la iglesia
que nunca se usó del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Hay otras metáforas que se usan para ambos. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento tenemos referencia al pueblo de Dios como novia, viña, rebaño, reino, familia. También se usan esos símbolos, metáforas para la iglesia. Pero la única metáfora que se usa en referencia solo y exclusivamente a la iglesia es la metáfora del cuerpo. El cuerpo humano es la ilustración perfecta de cómo la iglesia debe funcionar. Cuando la iglesia aprende su función como cuerpo, deja simplemente de ser un agregado de personas y se convierte en un organismo que funciona para la gloria de Cristo y la edificación de otros hermanos. El cuerpo tiene esa función. La analogía tiene esa función de hacernos entender de cómo funciona la iglesia. Por eso Pablo escribe en Efesios, y lo veremos más tarde, que debemos hablar la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de donde recibimos las instrucciones como cuerpo. Y el versículo 16 del capítulo 4 dice, de quien todo el cuerpo, estando ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, noten esto, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, entonces sí, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación. Cuando cada miembro de la iglesia funciona según el diseño que Dios tiene para él, usando sus dones y sus responsabilidades mutuas con otros creyentes, ¿qué pasa? El cuerpo crece, el cuerpo madura, el cuerpo funciona como debe funcionar. Y el testimonio a la gente es obvio. Es tan lindo ver en nuestra iglesia que no somos simplemente un agregado de creyentes que venimos a la misa los domingos o al club donde nos reunimos y pasamos un buen tiempo juntos. Una de las características de esta iglesia es que los creyentes han aprendido y están aprendiendo a funcionar según el diseño que Dios tiene para cada uno. Y sirven a otros, ministran a otros. Y la iglesia se edifica, la iglesia madura y el testimonio de Cristo es obvio a otros también. Yo espero que como resultado de nuestro estudio juntos del libro de Efesios, que cada uno de nosotros nos demos cuenta de la función y el lugar que el Señor nos dio en esta congregación, esta parte del cuerpo de Cristo aquí en Grace Church. Regresemos unos minutos a los primeros 2 versículos del capítulo 1. Les dije que estamos en una introducción hoy. La exposición específica la veremos en domingos futuros. Pero aquí comienza el versículo 1 con esta palabra, Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios a los santos que están en Éfeso. Pablo. Veamos quién es Pablo. Lo sabemos, pero repasemos un poquito. Pablo es el autor de la epístola, obviamente. Y aquí nos introduce a la autoridad doble de donde él escribe. ¿De parte de quién escribe? De parte de Cristo Jesús y de parte de Dios Padre. Apóstol de Jesucristo, dice, y por la voluntad de Dios. Ya desde el primer versículo somos introducidos al tema de la plenitud de Dios. La carta comienza con la palabra Pablo. ¿Quién era este hombre? Bueno, sabemos, ya lo conocemos por otros estudios, otros sermones y estudios que tuvimos sobre la persona de Pablo. Su nombre original era ¿qué? Saulo. De la tribu de Benjamín. Sus padres sin duda quisieron darle ese nombre, ya que era el nombre del benjamita más famoso de Israel, que era Saúl, el rey Saúl, el primer rey. Era Saulo de Tarso. Tarso era una ciudad muy prominente en el imperio y por eso Pablo era judío de extracción, pero al mismo tiempo era romano, su ciudadanía era romana. Y Saulo de Tarso llegó a ser un gran rabino, educado en la escuela de otro gran rabino. Su nombre era... ¡Qué bien! Esta clase va a sacar buenas notas. Muy bien. Saulo era un hombre educado no solamente en las Sagradas Escrituras, como fariseo, sino que era un hombre educado en las filosofías del día. Pablo estaba al tanto de lo que la gente creía. Era, como dije, judío de extracción, criado en un ambiente griego, llegó a ser miembro de ese grupo director del grupo religioso supremo de Israel, que era el Sanedrín.
¿Recuerdan ustedes que él era fariseo? Él mismo se llama fariseo de fariseos. Lo que está diciendo Pablo, miren, si todos los fariseos hicieran un desfile, yo soy el abanderado. Yo soy el mejor de todos estos. Miren qué concepto alto tenía de sí mismo. Él se creía de los fariseos el mejor. Qué hombre orgulloso, diría uno. Y sí lo era en su extracción religiosa. Llegó a ser miembro del Sanedrín, dijimos, pero el Señor, después de ser el líder anticristiano número 1 de la iglesia, se convierte en el evangelista más prominente de toda la historia de la iglesia. ¿Cómo llegó a hacer eso? Recordamos la historia ahí en el capítulo 9 de Hechos. Pablo iba en camino, era anticristo hasta el extremo. Va en camino a destruir creyentes. Y sabemos que el Señor lo confronta en camino a Damasco. Finalmente Pablo responde: Señor, ¿quién eres? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Los primeros versículos del capítulo 9. El Señor en ese encuentro lo llama no solamente a salvación, sino a servicio a Cristo Jesús. Qué interesante es eso de notar. La soberanía de Dios en el llamado a salvación y la soberanía de Dios en el llamado a servicio. Pablo es llamado a ambos. Cristo lo llama. Y notaron ustedes que Pablo no tenía ningún mérito personal para llegar a fe en Cristo Jesús. Todo lo contrario. Pablo era un enemigo acérrimo de Cristo Jesús. Odiaba a Cristo y odiaba a aquellos que creían en Cristo, odiaba a la iglesia de Cristo y por lo tanto los iba a destruir. Y en ese camino, en ese andar, el Señor se aparece a él y lo confronta y Pablo es transformado de Saulo a Pablo, de muerte a vida, de enemigo de Cristo a siervo de Cristo. Qué interesante. Todo por soberanía de Cristo Jesús, soberanía de Dios. Y ustedes recuerdan que cae ciego temporalmente y va a la ciudad donde se le dijo que iba a ir y el Señor se le aparece a otro hombre aquí, Ananías, y le dice algo muy interesante. Ananías, tú ve y vas a encontrar a este hombre Saulo, él está ahí orando, tú ve y habla. Y Ananías dice: Señor, creo que estás equivocado, ¿no? Es la idea, porque dice en el versículo 4, mira, Señor, respondió Ananías al Señor: Señor, he oído mucho acerca de este hombre. Ese es un mal hombre. ¿Cuánto mal ha hecho a tus santos en Jerusalén? No solamente eso, Señor, sino que tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Señor, y tú me estás enviando ahí, a la boca del lobo. Este hombre me va a atrapar y me va a matar. Y el Señor le contesta: ve, porque él, Saulo, me es un instrumento o vaso escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto debe padecer por mi nombre. Ananías, tú no te preocupes, tú vas y haz lo que yo te mando a hacer. Ese hombre es mi escogido. Noten ustedes que inmediatamente cuando leemos eso notamos la soberanía de Dios en escoger. No fue escogido por su deseo de conocer a Cristo. No fue escogido porque le nació venir a Cristo. No fue escogido porque estaba orando pidiendo: Señor, hábleme entendimiento porque creo que Cristo es el Mesías. Nada de eso. Fue escogido por Dios soberanamente a pesar de lo que era Pablo. Y eso nos ayuda a entender nuestra salvación. Nos ayuda a entender el ministerio que Dios dio a cada uno de nosotros. Hermanos, nosotros no escogimos a Dios. Él nos escogió a nosotros. Y nosotros no escogemos servirle a Dios donde Él nos ponga. Él tiene eso designado para cada uno de nosotros. Así que no nos preocupemos. Hagamos lo que Él nos manda hacer y el Señor se encarga del resto. Lo vemos aquí en el caso de Ananías. Pero bueno, Saulo se convierte en Pablo. Más tarde se une a Bernabé, su primer compañero de viaje misionero, a llevar el evangelio al mundo gentil, y a partir de ahí se convierte en el misionero más notable de la historia de la iglesia cristiana. Después de su tercer viaje misionero entre los años 60 y 61,
Pablo escribe las cartas a las iglesias que él mismo fundó. Aquí Pablo escribe en esos años esta epístola, que fue a otras iglesias también. La palabra Éfeso, como dije, no aparece en muchos manuscritos. En algunos solamente existe un espacio, lo cual nos indica que era una carta circular enviada a varias iglesias en Asia Menor, de las cuales tal vez la principal era Éfeso. Y por supuesto, por eso tenemos el nombre acá. El mensaje de esta carta era para todas las iglesias de esa región. El mensaje de esta carta es para las iglesias del Señor Jesucristo, la iglesia de Cristo, y por aplicación es una carta aplicada a cada uno de nosotros. Es para nosotros. Lo que vamos a leer y estudiar en esta epístola es para nosotros, la iglesia de Jesucristo aquí en Sun Valley, en español. Y por supuesto, Pablo fue apóstol, él mismo se llama apóstol de Jesucristo. La palabra apóstol quiere decir simplemente enviado. Pero sabemos que existen apóstoles con mayúscula, que son los apóstoles que el Señor llamó a estar con él durante 3 años y luego enviarlos a predicar. Uno de ellos fue un traidor, Judas. El apóstol que tomó el lugar de Judas, que era Matías, que tenemos ese relato en el capítulo 1 de Hechos, versículos 21 y 22, donde el requisito principal para ser apóstol es que haber visto a Cristo resucitado. Pablo cumplió con todos los requisitos para ser apóstol, más nos dice ahí el capítulo, ¿qué capítulo es? De 1 Corintios, no, ese no es, donde Pablo habla de los requisitos de ser, 1 Corintios 9:1, Pablo hace esta pregunta: ¿no soy libre? ¿No soy apóstol? ¿No he visto al Señor Jesús, nuestro Señor? Y ahí nos subraya Pablo el requisito para ser apóstol de Jesucristo es haber visto a Cristo Jesús, el Señor, resucitado, quien se apareció a Pablo como apóstol en el desierto de Arabia, allá en el capítulo 1 de Gálatas. O sea, que Pablo fue apóstol porque llenó los requisitos para ser apóstol. Entre paréntesis, hoy en día no existen apóstoles. No hay apóstoles, porque la definición de un apóstol era haber sido testigo de la resurrección de Cristo. Y no hay ninguna persona aquí en este lugar, ni donde sea, donde alcance mi voz, que pueda decir: yo he visto a Cristo crucificado. Si alguien dice eso, hay que mandarlo a un lugar donde lo atiendan. ¿Qué era la función de un apóstol? La función de un apóstol básicamente era establecer el fundamento doctrinal de la iglesia. Lo leemos ahí en Efesios 2:20, que somos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo mismo la piedra angular. Este fundamento doctrinal es vital para la salud de la iglesia. Por eso es que desde su inicio, en el capítulo 2 de Hechos, tenemos que los primeros convertidos, las 3,000 almas que se convirtieron después de la predicación de Pedro en Jerusalén, nos dice que se dedicaban continuamente, versículo 42, continuamente a la doctrina de los apóstoles. Eso es fundamental. Eso es lo que estudiamos como iglesia desde el comienzo de la iglesia vio como vital y crucial para su salud espiritual estudiar la doctrina de los apóstoles. Eso es lo que hacemos. Ellos establecieron esa doctrina fundamental, los apóstoles que recibieron directamente revelación de Cristo Jesús y lo escribieron. Es interesante e instructivo que al mismo tiempo podemos observar de cómo Pablo se presenta a sí mismo. No solamente nos da no nos da una lista de credenciales, sino que simplemente se denomina a sí mismo apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Fue por voluntad de Dios que él fue apóstol, fue por que Dios lo escogió, el Señor Jesucristo lo escogió a ser apóstol, que él llegó a esa función y a esa posición. Y es todo lo que dice: yo estoy aquí como enviado de Dios, Padre y apóstol del Señor Jesucristo. Estas credenciales son suficientes para que lo escuchen. No hay vanidad en Pablo, no se gloría a sí mismo, no habla de ningún mérito personal, simplemente dice: yo soy apóstol de Jesucristo y lo que hablo en nombre de Jesucristo. Y esta es revelación de Dios. Lo que vamos a estar viendo
el resto de los domingos que estemos juntos, si el Señor nos da vida, por un buen tiempo, es la instrucción del apóstol Pablo acerca de la iglesia, instrucción que él recibió directamente del Señor Jesucristo. Cuando estudiamos la palabra de Dios, particularmente el libro de Efesios, debemos venir a este estudio y a esta revelación de Dios con una actitud de suma humildad. Es como cuando Moisés vio la zarza ardiente y quiso acercarse a la zarza y el Señor le dice, quita las sandalias de tus pies porque el suelo que tú pisas es suelo ¿qué? Santo. Cuando venimos a la palabra de Dios, cuando venimos a la revelación divina sobre la iglesia, en esta epístola, tenemos que quitar nuestras sandalias, simbólicamente hablando, y someternos porque lo que tenemos acá es palabra de Dios. Esto es revelación divina, esto es lugar santo. Así que venimos a este estudio con esa actitud. Señor, ayúdame a ser humilde, a entender, Señor, y a someterme a lo que tú revelas en tu palabra. Y quiero hacerlo con una actitud de servicio y sumisión a ti, como hijo tuyo. Vamos a pedir que el Señor haga eso en nosotros y que este estudio en las próximas semanas sea de tremenda bendición. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana por el privilegio que nos das, porque es un privilegio de abrir tu palabra. Y Señor, en el día de hoy comenzar este estudio de Efesios que nos va a enseñar acerca de lo que somos como iglesia, la naturaleza de lo que es la iglesia y cómo debemos funcionar. Padre, te pido que bendigas a cada hijo tuyo, cada hija tuya, a través de este estudio. Y Señor, que utilices tu palabra también para llegar a corazones que aún no son tuyos. Señor, que tu palabra, tu verdad escrita, llegue a corazones que aún son duros. Te pedimos, Padre, que tú utilices tu palabra para abrir corazones, aclarar entendimiento, abrir el entendimiento de personas que aún ni siquiera te conocen. Señor, bendícenos, háblanos, instrúyenos. Pedimos que cada persona que está en este lugar, en este momento, y aquellos que escuchan por medio del internet, que sean bendecidos por tu palabra. Señor, que salgamos de este lugar realmente contentos, alabando tu nombre, porque hemos escuchado lo que tú quieres decirnos. Lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.